Y bueno, no sé si quieran comenzar, si tengan alguna pregunta de los anteriores temas que se ha quedado por allí. Voy a preguntarles aquí alguna pregunta que tengan para el profesor Picasa. Parece que todo está claro. Bueno, profesor, entonces continuamos con usted. Pues buenas tardes a todos. Desde esta Salamanca de la vieja Castilla, no la Salamanca que hay en México y en otros lugares, un pueblo que se llama San Morales, que no viene de un santo que se llamaba Morales, sino porque era tierra salitrosa y llamaban salmuerales, tierras de salitre duro, donde no se cultivaba el trigo, a no ser que se hagan canales y el agua salitrosa vaya al río, ¿verdad? Y hoy voy a desarrollar el tema del ciclo de Daniel. Creo que voy a emocionarme en el camino, porque es uno de los libros más interesantes, más misteriosos, de más sentidos de toda la escritura. Si alguien quiere levantar la mano, le pregunto, ¿quién ha leído el libro de Daniel entero? Antonio, gracias. ¿Quién más? ¿Alguno más? También Estela. Y seguro que más que lo han leído entero. También Patricia. Yo lo he tenido que leer por obligación porque he dado varias veces algún curso sobre Daniel. Daniel es un libro interesantísimo, primero porque está escrito en 2 o en 3 idiomas. Una parte muy importante en arameo, otra parte importante en griego y algunos versículos en hebreo. Porque es una mezcla de 2 estilos muy distintos. El capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene elementos apocalípticos, pero es más bien un libro de carácter sapiencial, donde Daniel, más que apocalíptico, es un sabio que conoce los misterios del mundo. Es un sabio que forma parte de la corte del gran rey persa, a solas o con otros compañeros. Es un sabio interesantísimo porque para alcanzar la sabiduría es vegetariano. Díganme alguno de ustedes que sea vegetariano, que no beba vino, ni licores, ni cerveza. Antonio, por ejemplo, que sea vegetariano, que coma solo comida vegetal muy pura. No sé si hoy le llamarían vegano. Yo no sé distinguir mucho entre veganos y vegetarianos. Tengo amigos vegetarianos. Yo comer como de todo, pero prefiero vegetales a carne. Como de todo, pero prefiero pescado a carne. Aunque aquí en esta tierra, de Salamanca hacia sur, Extremadura, se vive de unos animales que son muy especiales, que tienen varios nombres. Hay animales de lidia, toros, como en México, pero hay sobre todo, y se vive sobre todo del cerdo, del chancho, no sé qué otros nombres tienen ustedes, el puerco. Y la comida más importante de estas tierras es el jamón, que es la carne curada de las piernas del cerdo, o el chorizo, que es una especie de mezcla de carne y de tocino.
y es una comida espléndida que se exporta al mundo entero, especialmente de un tipo de cerdo que es autóctono de aquí, que le llaman el cerdo ibérico. Y la mitad de la población vive de los cerdos que comen bellota, que comen hierba, que comen otra serie de cosas, y de la elaboración del cerdo. Dicen que viene también porque en esta tierra habitaron muchísimos judíos que no comían cerdo y sobre todo esta tierra estuvo varios siglos en manos de musulmanes que oficialmente tampoco comen cerdo. Pues bien, Daniel era vegetariano. No comía cerdo ni otro tipo de animales. Era un sabio al servicio del emperador persa y explica las visiones. Tiene como oficio el de explicar las visiones. Tengo yo aquí en la otra parte de la calle un vecino que se dedica a lo mismo y le digo, se me enfada, que explica visiones y sueños, porque es psiquiatra, psicólogo de esos de la línea de un tal, qué sé yo, Freud, que también se dedicaba a interpretar sueños como hacen algunos psicólogos, interpretar sueños como hacen algunos sabios de China. Por tanto, la primera parte del libro de Daniel era una parte sapiencial. Y la segunda parte, del capítulo 7 al 12, es más apocalíptica, aunque las dos están mezcladas. Y se mezclan las visiones sabias y las teorías apocalípticas. Daniel, sin embargo, el nombre es un nombre antiquísimo, que no es judío. Bueno, es judío, pero es un nombre internacional, semita. Y entre los sabios antiguos de Ugarit, que era la tierra de Fenicia, arriba de Palestina hacia Siria, que escribieron libros famosísimos, hay una especie de epopeya dedicada a un tal Daniel, interesantísimo libro del año 1300 antes de Cristo. Y tenía fama Daniel de entre los sabios antiguos al lado de Job, al lado de Ezequiel. Lo más seguro, por tanto, que es un nombre simbólico. Daniel significa el sabio de Dios o el que trae el juicio de Dios, de la palabra din, el que trae el juicio de Dios. Y aparece, por tanto, como símbolo de sabiduría. Ayer el símbolo de sabiduría era Enoc. Dios lo había llevado al cielo después de vivir 365 años y lo tenía allí estudiando libros y libros. Y de vez en cuando escribía algún libro y lo mandaba al mundo e interpretaba cosas sabias. Pues bien, hoy el sabio intérprete de todas las cosas es Daniel. Y cuando Nabucodonosor de Babilonia tenía problemas, llamaba y decía que me traigan a Daniel y que me explique esto. Entre las visiones de Daniel, no de Daniel, sino de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había una visión extraordinaria y llamó Nabucodonosor a todos los sabios y les puso delante y les dijo: si no me interpretáis este sueño que he tenido, capítulo 2, os mato a todos. Y le dijeron: pero señor Nabucodonosor, si no nos cuentas el sueño que has tenido, ¿cómo quieres que lo interpretemos? Primero,
tenéis que saber el sueño que he tenido, que ni yo lo recuerdo, pero vosotros que sois sabios tenéis que recordarlo, ¿sí o no? Y segundo, tenéis que decirme lo que he soñado. Yo que soy el rey de todo el mundo, el rey de Babilonia, actualmente sería el ayatolá de Persia. Babilonia entonces era Persia, Irán. El ayatolá. Creo que ayer han matado allí a un jefe musulmán con una bomba de esas inteligentísimas que van directamente a uno y eso va a traer líos, ¿verdad? Pues en aquel tiempo había líos como hoy, pero la gente era mucho más civilizada que hoy. Y a pesar de todos los problemas, se ayudaban mutuamente unos a otros. En tiempo del dominio de los persas, de los ayatolas antiguos, del año 550 a.C. al año 330 a.C., eran los grandes señores del mundo. Hasta que levantó la mano y dijo Daniel, yo interpreto. Y le dijo al Nabucodonosor, el sueño que has tenido es este. Has visto una estatua grande, inmensa, sobre el campo de Babilonia. La estatua del poder del mundo. Y esa estatua tiene una cabeza brillante que es de oro. Tiene un pecho algo menos brillante que es de plata. Tiene unas caderas que son de bronce y tiene unos pies de hierro. Tenemos, por tanto, metales. Cuatro metales. Cuatro metales que son las cuatro edades de la Tierra. Todavía hoy, los que se dedican a historia toman de aquí y de algunos mitos semejantes griegos que hubo al principio la edad de piedra, ¿verdad? La edad de piedra en que se hacían los utensilios con piedra. Todavía en mi idioma vasco el hacha, aichekoga, es piedra cortante. Porque recuerdan el tiempo en que se cortaban las cosas con piedras afiladas, edad de piedra. Y todavía en vasco, la azada para cavar la tierra es una piedra cortante unida a un mango, aichurra. Por tanto, tenemos un idioma que viene de los tiempos prehistóricos, un idioma, por tanto, antiguo, muy sabio, más sabio que el castellano o que el inglés. No digo más sabio que el náhuatl o que los idiomas guaraníes, pero más sabio que estos idiomas de hoy que son de ayer. Pues bien, había una edad de piedra. Los hombres antiguos lograron primero dicen que vino, qué sé yo, sacar el oro y después la plata y después el bronce y después el hierro. Y en todo Occidente, desde China hasta Roma, hubo una edad de bronce que se divide en varias partes. Cuando los sabios desde China hasta Roma lograron extraer metales, fundir metales y fundiendo metales construyeron el bronce. El bronce es una mezcla de cobre y estaño más o menos, ¿verdad? Y lograron hacer un metal bastante bueno de bronce. Este metal bronce que duró pues desde el año 2000 hacia adelante hasta que al año 1200 en diversos lugares lograron forjar el hierro, que es mucho más duro, guerrero, y después quedaban metales más raros que eran la plata y el oro.
Fijaros que en América no había hierro ni había bronce, pero había desde hace muy antiguo lo mismo que en Occidente había algo que les gustaba mucho a los españoles, que era el oro y la plata. ¿Verdad que sí? Pues bien, una estatua. Una estatua de 4 metales. El tiempo más antiguo y el metal más antiguo de la cabeza es el oro. El tiempo posterior menos antiguo y menos noble es la plata. El tiempo posterior menos noble pero más fuerte para la guerra es el bronce. Del bronce todavía se hacen unas armas por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son? Del bronce se hacen las campanas. Sabéis una campana, ¿verdad? Y del bronce se hacen los cañones. Los cañones no se hacen, bueno, ahora se hacen de otras mezclas también, pero se hacen básicamente de bronce. Por tanto, oro, plata, bronce y hierro. De lo más noble a lo más pobre y duro, aumentando en violencia. La historia del mundo es una historia de avance o de retroceso. Nosotros actualmente pensamos que es de avance, ¿verdad? Que vamos avanzando. Pero tanto los griegos como esta gente pensaba que no vamos avanzando, sino que vamos bajando. De lo más noble, del oro y la plata, por el bronce al hierro. Que vamos aumentando en violencia y que vamos descendiendo en humanidad. Y tú has visto una estatua inmensa. Y esa estatua está plantada allá en Babilonia, en el centro del mundo. ¿Dónde está esa estatua? ¿La ponemos en Roma? ¿La ponemos en Nueva York? ¿O la ponemos en Buenos Aires o en México? Una estatua que sea símbolo de todo el poder del mundo. Todo el poder del mundo que está como concentrado en una estatua y nadie puede vencer a esa estatua. Y esa estatua en el fondo es Nabucodonosor, el reino de este mundo. Pero sucede una cosa muy extraña, y es que esa estatua está en la cumbre de una montaña o está en una zona de llanura. Está en una zona de llanura y de pronto vi que una piedrecita pequeña empezaba a rodar y parecía que no tenía ningún poder y que no tenía ninguna capacidad de destrucción, pero empezó a rodar y a rodar y a rodar. ¿Habéis visto una piedrecita que rueda? ¿Alguno venís de tierra de mucha nieve, donde se produce una luz, una bolita de nieve que va aumentando y aumentando y aumentando y logra destruir la cabaña o la ciudad? Una piedrecita pequeña. Y entonces descubrimos que esa estatua tiene los pies ¿de qué? De hierro durísimo. ¿Pero de hierro mezclado con qué? Con barro. ¿No os parece que este es un símbolo muy bonito? Los pies de los poderes de este mundo, de los ayatolas, de los grandes gobernadores de Palestina, de Estados Unidos, de México o de donde sea, tienen pies que parecen de hierro, pero que son de barro y que pueden ser destruidos y que van a ser destruidos. Tenemos, por tanto, aquí el mito, el símbolo de las 4 edades de la historia humana, que las cuenta de una manera muy parecida a Platón, pero que las cuenta de manera parecida también el mito, la historia de los mayas,
o el mito o la historia de algunos pueblos guaraníes, o el mito sobre todo de algunos pueblos preincaicos del macizo andino. O sea, esta es una historia antigua que se cuenta de diversas maneras en diversos lugares. La novedad que tiene esta historia de Daniel es que no hay un eterno retorno, todo va a volver. En los mitos más antiguos de mayas y quizá de incaicos, las edades vuelven y al cabo de un tiempo todo vuelve otra vez. Hay un eterno retorno, ¿verdad? La novedad judía es que no hay un eterno retorno, que nos estamos jugando la existencia y que este mundo magnífico que hemos construido, este mundo que es una inmensa estatua elevada a nuestra vanidad, en China o en Japón, en Irán o Estados Unidos, o en México o en Chile, esta inmensa estatua que hemos construido está llamada ¿a qué? A destruirse. Y cuanto más grande nos parece, más cerca está de la destrucción. Porque este mundo que hemos construido tiene pies de barro y basta una piedrecita que caiga y que ruede desde la altura para destruir esta historia. Entre los griegos, este mito se contaba en parte para dividir las razas de los hombres. Hay 3 o 4 razas, lo mismo en la India, 3 o 4 castas. Algunos, los de la casta fuerte, rica, venimos del oro, somos oro. Algunos que son más pobretones son plata, algunos que son más duros para la guerra son hierro, otros son bronce, otros son, qué sé yo, pero todos formamos parte de la misma estatua. Y esta estatua de la historia humana está en riesgo de quedar destruida. La historia culmina, la historia de los hombres, en un último imperio que parece dominar sobre todo en la llanura de Persia o en las grandes llanuras de Texas en Estados Unidos o de México. Y esto dura para siempre. ¿Os recordáis un mito que escribieron muy bonito los judíos y lo pusieron en el Génesis? En vez de esta estatua, los hombres sabios de Babilonia, de Persia, han construido ¿qué? Una torre inmensa que ni Dios puede destruir. Pero esa torre de Babel se destruye porque la gente de la torre, ¿qué pasa con ella? De pronto la gente de la torre luchan todos unos contra todos y la destrucción viene desde dentro. Y aquí la destrucción viene de la piedrecita que cae. Ponemos la historia humana como 4 edades y las 4 edades están llamadas a la destrucción. Y cuando se destruya esta historia humana, ¿qué va a quedar? ¿La pura nada? ¿O va a crear Dios un mundo distinto para algunos? Esto lo pensaron de alguna manera los hindúes, los de la religión hinduista, que han sido muy sabios de la India. Esto lo han pensado de otra manera muchos budistas en China, lo han pensado de manera muy intensa los de Confucio y los de el Tao. Además, los chinos son muy parecidos a los antiguos americanos, ¿verdad? Porque dicen las leyendas que del norte de China, por Siberia, por el estrecho de Bering, llegaron grupos humanos a América.
Dicen que algunos grupos humanos llegaron también por otras partes, por los mares, como a las Islas de Pascua, allá en los mares de Chile. Hay una quinta edad. Vendrá después de este mundo de las cuatro edades que estamos esforzándonos por destruirlo. ¿Quiénes? Vosotros, yo creo que ninguno de vosotros está empeñado en destruir este mundo, ¿verdad? Pero hay muchísima gente que está empeñada en destruirlo. Los que están ideando un tipo de lucha ecológica que destruye la vida del planeta, los que están metidos en jueguecitos que dicen que son guerras justas, pero que si nos descuidamos a la quinta puede venir la guerra pasado mañana, apretando el botón atómico de quién. El que tiene la maletita con el botón atómico es en Estados Unidos el presidente, pero hay otros que lo tienen también. En Pakistán o en China o en la India o en Israel. Hay una quinta edad. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la quinta esencia? Las cuatro esencias del mundo, dicen algunos, en el canto aquel tan bonito de San Francisco de Asís. El mundo está hecho de cuatro esencias que son el fuego y la tierra, el agua y el aire. Podemos destruir fuego y tierra, agua y aire. Y si destruimos todo, destruimos la obra de Dios, o Dios hará que surja una nueva era. Bueno, este es un tema precioso que está en el capítulo 2 del libro de Daniel. Un tema que le pondría muy contentos a los sabios mayas cuando hablaron de las diversas edades de la humanidad. Una historia que les dejaría contentos a sabios náhuatl de México, que también andaban pensando en diversas edades de la humanidad, pero también a sabios guaraníes y a sabios de la zona andina, porque este es un tema que la humanidad ha pensado de diversas maneras. Las edades del mundo pasan, pero todo vuelve o hay algo que no vuelve, lo que hemos destruido. O de las cuatro edades pasamos a una nueva edad para siempre. Pues bien, el libro de Daniel en el capítulo 7 cuenta esta misma historia. Pero en vez de contarla con metales, los cuatro metales de la humanidad son oro, plata, hierro y bronce. Actualmente creo que hay 100 y más de 100, ¿verdad? Metales y no metales, conductores de electricidad y no conductores de ondas. ¿No será mejor contar esta historia con animales? De los libros más bonitos que yo he leído y no he logrado interpretarlo porque es complejo, es el libro del Popol Vuh, de las tradiciones mayas. Un mexicano llamado Fausto Chávez, a lo mejor alguno de ustedes ha oído hablar de él. Fue rector general de la congregación famosa de los salesianos, Fausto Chávez, mexicano que estudió en San Antonio de Texas, creo que es, ¿verdad? Que estudió también aquí en Salamanca, que hizo la tesis con un compañero y yo la hice al final de juez.
y tenía la tesis sobre la comparación entre el mito de los animales en los mayas y la visión bíblica de los animales. Quería haber hecho la tesis también sobre la Virgen de Guadalupe, comparándola con símbolos religiosos de la Biblia. Y le dijimos, bueno, quizá para concretar, porque las tesis hay que concretarlas mucho, la concretó al final en una visión bonita, apocalíptica, de la religión de los náhuatl, de los mexicas. Yo solo me acuerdo ahora que tuve que leer la tesis, tuve que ponerle una nota. Él, como se solía hacer en aquel tiempo, tuvo que invitarme a una buena comida, ¿recordáis, no? Esas cosas que se hacían en las ceremonias de las tesis, de vez en cuando nos hemos visto, sé que anda por ahí, anda por México, ya no es rector general de los salesianos, un grandísimo tipo. Esto lo digo solamente porque es un tema bonito, el de los animales y la humanidad. Y los que mejor lo han sabido leer y entender han sido algunos de México, algunos mayas y algunos pueblos de Sudamérica que han tenido una especial capacidad de interpretar la vida humana desde perspectiva de animales. Pues bien, esto aparece en la Biblia de diversas maneras y también en China. En China todavía hoy no sé en qué año estamos, pero los años se computan por figuras animales, ¿no? Nosotros tenemos un calendario poderoso de romanos. Estamos en el mes de julio, horrible. De Julio César, terrible. Nos viene el mes de agosto, de Augusto, peor todavía. Antes teníamos el mes de junio, ¿verdad? Y teníamos meses de dioses y de emperadores. Y tenemos días de la semana de quién, de Luna, de Marte, de Mercurio, miércoles, de Júpiter, jueves, de Venus, viernes. Ya viene Sabbat, el día judío. Y nosotros en vasco tenemos nombres de meses, de animales también, como seguro que teníais que tener en algunos lugares de América si conserváis la memoria de las culturas americanas, que son una honra increíble para la humanidad y para el descubrimiento de la vida humana. Decía que en China todavía no sé si estamos en el año del conejo, si estamos en el año del cerdo, no sé cómo andan, ¿verdad? Sé que lo estudié cuando daba como clase algo de las religiones de China y andan con eso y hacen procesiones muy grandes y llevan en la procesión el signo de dragones, de animales y de todo esto. Pues bien, los judíos, que son una gente seria y durísima, Daniel inventó la historia humana como un proceso de 4 grandes bestias, cada una peor que la anterior. Y el mundo es una procesión de bestias. Repito esto, tal como estudiamos la historia, tendemos a decir que la historia del mundo es una historia de civilizaciones que avanzan. La civilización antigua de los babilonios, la de los griegos, la de los romanos, la de los europeos de la Edad Media, la civilización moderna, ilustrada de la ciencia, la de los grandes liberadores de América, todo eso. Y parece que vamos a mejor. Y nos siguen engañando y engañando como si fuéramos, perdonar la expresión, como si fuéramos chinos, ¿verdad? Nos están engañando diciendo que vamos cada vez a una etapa mejor y que la siguiente será mucho mejor. Y que si gana Pepe las elecciones será mucho mejor. Y que si gana las elecciones Gundisalvo, que es su enemigo, será horrible, ¿verdad? Pues bien,
Aquí se dice que estuvo intentando soñar, estuvo intentando ver y vio. Y que vio 4 animales, 4 bestias, un friso de bestias. ¿Dónde se ven frisos de bestias? Los más hermosos que nunca se han pintado son en Irán. El culto de los iranios pone caballos, pone toros y pone ciervos. Y hay como una especie de grandes ladrillos pintados de verde, de rojo, con animales que son hermosísimos. Pero aquí en la imaginación de no son animales bellísimos, sino animales durísimos. Estuve mirando en mi visión por la noche y he aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el gran océano y 4 bestias gigantescas salieron del mar. La primera bestia, un león inmenso que lo dominaba todo. Un león inmenso. En América sería una pantera, un tipo de león americano. Primero un león con alas de águila, un león que vino y dominó todo y comió todo. Y cuando parecía que el lobo lo había digo que el león lo había comido todo, vino después un oso inmenso. No sé si en Sudamérica hay osos. En Norteamérica hay muchísimos, ¿verdad? En la zona norte de América. En el sur no llegaron los osos, ¿verdad? Aquí en Europa hay bastante oso. El león ha desaparecido prácticamente, está solamente en los circos. En España, en ciertas montañas hay osos. En América, en la zona pues, de California y demás, hay bastante oso. Es un animal más lento que el león, pero también puede ser muy fiero. Un oso que comió y comió y comió. Y después vino un leopardo, el más rápido de todos los vivientes y el más fiero de todos, rapidísimo que domina el mundo entero. Y después vino un viviente, un cuarto viviente durísimo, que lo destruye todo. Los vivientes primeros tienen cierta nobleza, cierta nobleza. El león, un león alado que se convierte en signo de muchísimas cosas. Un león alado que tiene nobleza, grandeza, belleza. Un león alado que domina el mundo entero. Bueno, aquí donde yo estoy, ustedes piensen en su tierra, si tienen signos. Aquí, si vienen ustedes a esta tierra, lo primero que van a ver en el escudo de esta tierra y de muchos lugares de América son un león y un castillo. El león viene de la zona, esta es la zona de Castilla y León, y el castillo de defensa. Y los signos de esta tierra son un león que tiende a dominarlo todo y un castillo para defenderse de todos los problemas. El león fue el signo de Babilonia. En la tierra de la antigua Babilonia Persia dominan actualmente los ayatolas, que dicen que son enemigos de la cultura humana. Los americanos del norte les llaman malos. Bueno,
Esa es la costumbre que tenemos de llamar malos a los otros, ¿verdad? Es la tierra de los ayatolas. En esa tierra había leones y el imperio de Babilonia fue el primer gran imperio que rápidamente dominó desde la India hasta Egipto. Y tuvo un poder esplendoroso y pareció que era un león que iba a ser dueño de todo. Un león alado como águila, rapidísimo. Un león hermoso que destruye todo, pero es hermosísimo. Un león muy fuerte. ¿Quién puede dominar al león al lado? ¿Hay algún animal, algún pueblo que pueda más que el león? Pero siguió mirando y llegó lo imposible. En una lucha a muerte se plantó ante el león un oso grande que venía de las estepas de Irán y del norte. Y el oso grande dominó al león y conquistó la tierra del león. El oso es clarísimamente el imperio de los persas, que vienen de tierra de oso que parece muy lento, pero que tiene también capacidad guerrera y que te puede dar el llamado abrazo del oso, ¿verdad? Que te hace crujir las costillas y te mata. Y el oso fue el imperio de los persas. Oso fuerte. De Babilonia ya no queda casi nada. Donde estaba Babilonia, actualmente hay algunos grupos de de musulmanes que tienden a crear una especie de pequeño imperio musulmán, pero sin fuerza. Más fuerza tiene el oso de Persia, el oso de Persia que ha dominado en algún tiempo desde China hasta Roma, y Roma estuvo toda la vida luchando contra Persia, y el oso dominó al león. Podríamos hoy pensar, a ver cómo lo pensamos, a ver, pensarlo actualizado para hoy. El león es el imperio de los yanquis, pero va a venir el imperio del oso del norte de China, donde hay también mucho oso, y va a vencer a los yanquis. El mundo puede pasar así, o el imperio de los yanquis va a durar miles y miles y millones de años. ¿Hay algo que dure para siempre? ¿O un imperio sigue a otro imperio? Y cuando parecía que el oso había dominado el mundo y tenía por delante miles y miles de historia, de pronto, cuando los judíos habían pactado con el oso, los judíos del año 500 al año 300 terminaron pactando todos con el oso de los persas. ¿Quién es la que pactó con el oro de los persas? Enseñándole cosas que una mujer enseña a veces para bien o para mal. Esa mujer que enseñó cosas al oso persa y lo amansó fue Esther, el libro de Esther, ¿recordáis? Que amansó al gran rey persa bailando delante de él. O por ejemplo el libro de Judith, donde Judith se le presenta también diciendo: espera un poco, ya tendremos tiempo para ir a la cama, espera un poco, ahora bebe y bebe, espera un poco, hombre. Hasta que después de hacerle beber muchísimo, cuando el hombre ya no estaba para ir a la cama, sino que se cayó, sacó la espada y le cortó el cuello.
¿Cómo se llamaba esa? Judith, ¿recordáis? La historia de cómo se puede matar al oso. Y cuando parecía que el oso iba a dominar miles y miles de años, de pronto, en 3 días, vino un leopardo. Un leopardo que dicen, o guepardo también, que puede andar a 100 por hora, que dominó en 3 años el mundo entero, desde el norte de Grecia hasta la India. Se llamaba Alejandro Magno. El año 333 entró en Jerusalén. El año 300 antes de Cristo. El año 332 conquistó y se murió enseguida. Y cuando parecía que este mundo no tenía remedio porque salían de cualquier lugar del mundo gente que te puede traer una guerra horrible, que pueden ser los grandes osos y leones, o pueden ser leopardos que salen por ahí, terroristas que andan por ahí escondidos de diversas maneras, llegó un tiempo de grandes luchas, de inmensas luchas, la del tiempo no de Alejandro Magno, sino en torno al año 165 antes de Cristo, cuando no había grandes animales por ahí, por el horizonte. No había como aquel león, como aquel oso, como aquel leopardo. De pronto vino una bestia, pura bestia, escondida. Vamos a llamarle terrorista. ¿Os gusta? Le llamamos terrorista escondido. Vamos a llamarle un animal puramente demoníaco, que parece solo hierro, solo bomba. ¿De dónde viene este animal escondido? En aquel tiempo eran el reyezuelo de la ciudad de Antioquía, de Siria, no Antioquía de Colombia, o de Antioquia, como decís por ahí, ¿verdad? Algunos estáis en Antioquia, ¿no? En Medellín. Pues bien, no de esa Antioquia de Colombia, sino la Antioquía auténtica, que fue una ciudad construida por Antíoco, y los reyes de esa zona tenían 2 nombres. Unos reyes se llamaban Antíocos y otros se llamaban Seleucos, y las ciudades que construyeron se llamaban Seleucia o Antioquía, y un reyezuelo de Antioquía, de Siria, al que la Biblia le presenta como puro terrorista. Vamos a ver, imaginaos por favor, yo con la Biblia pues soy un poco de humor. No sé quiénes son los buenos y los malos, Los buenos suelen ser los que gobiernan y los contrarios son los malos, según la propaganda oficial. Imaginaos ahora que vienen a gobernar unos guerrilleros que han andado medio escondidos por ahí en la selva, no de Antioquia a Medellín, sino de Cali o de otra zona de Colombia, y 2 o 3 guerrilleros se hacen dueños del mundo. No es imposible. Hay una novela muy bonita que no recuerdo ahora el nombre, Kallenbach. Kallenbach es el autor norteamericano, y la novela se titula Ecotopía. Y según esa novela, que se escribió en torno al año 1960, el año 1984, un terrorista de California, dueño de muchas bombas atómicas, amenazó al Capitolio de... ¿Dónde está el Capitolio? Cerquita de Washington, ¿verdad? Amenazó al Capitolio y todo eso, y se hizo con el poder. En los estados de la costa oeste de Estados Unidos, que si no me equivoco son California, arriba está Washington y en medio no sé cuál está.
y se hizo allá gobernador terrorista de un país terrorista, según los contrarios, porque tenía muchas armas atómicas y tenía la manera de lanzar armas atómicas de pronto a cualquier enemigo. Estas películas que veis ahora que andan por ahí, ¿verdad? Ese era, según la visión de la Biblia, el reyezuelo aquel malísimo que tenía armas y armas, aquel Antíoco, que se llamó Epífanes. La palabra Epífanes os suena. ¿Qué es la Epifanía? La manifestación de Dios. ¿Qué día celebran los católicos la Epifanía? El 6 de mayo, el 6 de enero, ¿no? Esta era la revelación de Dios. Y este es como si tuviera miles de bombas atómicas. Imaginaos de pronto un terrorista de Cali o de California, porque Cali en Baja Necotopía le pone californiano, o de Chicago, donde suele andar de vez en cuando nuestro amigo Padre Manuel, o de dónde, de Buenos Aires, y que de pronto tiene 1.000 de bombas atómicas. Y ha inventado un botón y dándole al botón le pone: esta mañana me desayuno mandando una bomba atómica. ¿A dónde? Pues hombre, un sitio bonito es Corrientes de Argentina, allá va. Y mañana voy a mandar una bomba atómica a las 8 de la mañana a Salamanca de España, donde está Javier haciendo macanas. ¿Sí o no? Y todo el mundo está aterrorizado. Y tiene al mundo entero aterrorizado. Estamos en el año 166, 65, 64 antes de Cristo. Empieza a haber una guerra. Y si hay una guerra van a volar las bombas atómicas por todas partes. Pero cuando parece que todo se va a destruir. Porque este bandido Antíoco tiene 50.000 bombas atómicas, pero los yanquis tienen 10.000 y los rusos tienen 5.000 y los chinos tienen 15.000 y empiezan las bombas atómicas por ahí, ¿verdad? Y entonces no nos queda ya nada, queda esperar el day after, el día de después. A no ser que, ¿qué es lo que ve capítulo 7? El vidente. De pronto, cuando la guerra parece ya absolutamente inevitable, cuando en la guerra de las galaxias van a morir todos, de pronto va a aparecer en los cielos la imagen de quién, la figura de quién, de un hijo de hombre, la manifestación suprema del Dios Salvador. Va a venir el Hijo del Hombre y con el fulgor de su mirada va a poner tiesos a todos. De pronto que se van a parar todas las bombas atómicas, los guerreros contrarios y los contrarios todos, unos y otros. ¿Quién es ese Hijo de Hombre que va a manifestarse, que va a venir en las nubes del cielo? Este tema lo conocéis, ¿verdad? ¿Alguna vez leído el Evangelio de San Marcos? Hacia el final, cuando las cosas sean terribles, cuando luchen todos contra todos, entonces, cuando no hay salida ninguna, veréis en las nubes del cielo que viene ¿quién? El Hijo del Hombre, la nueva humanidad. Pero el tema es esa nueva humanidad, ¿la va a mandar Dios desde arriba cuando Él quiera? ¿O tiene que surgir de nosotros? ¿O esa nueva humanidad ya ha surgido en nosotros a través de Cristo? ¿Cómo contáis esta historia? ¿O ya no la contáis? ¿O le preguntáis mejor? ¿Cuándo tenéis clase con mi amigo Ariel? ¿La habéis tenido o la tenéis después? Le decís que os cuente la historia desde el libro del Apocalipsis y os la contará genial.
interpretando el Apocalipsis, ¿verdad? ¿Quién es este hijo de hombre que se va a manifestar en las nubes del cielo? Es una especie de Dios superior que nos va a paralizar a todos al resplandor de su brillo, de su luz, a todos. Y va a quedar quieto el rey de España, no sé dónde anda, se llama Felipe. Y va a quedar quieto el presidente, voy a decir de México, pero ya no sé cómo se llama, si sigue estando AMLO, si está ya la señora. Y van a quedar todos quietos. Va a quedar quieto Putin y va a quedar quieto Trump y va a quedar todos quietos. Y se va a manifestar la nueva humanidad. Ese es el Dios que se va a manifestar. Esperamos que llegue Dios. Eso es lo que soléis rezar a lo mejor cuando estáis celebrando la Eucaristía cristiana. Termináis la oración del Padre Nuestro diciendo, ¿qué decís? Ven, ven quién, Señor Jesús. Y va a venir el Señor Jesús. ¿Y qué os va a decir el Señor Jesús? ¿Y qué va a instaurar el Hijo del Hombre cuando llegue? A ver, ¿recordáis uno de los libros más imbéciles que se han escrito en la historia? De los más sabios también, ¿eh? El de un japonés yanqui llamado Fukuyama. No sé si lo habéis leído. Yo lo tuve que leer por oficio. Me aburrí muchísimo. Fukuyama es uno de los sabios del establishment yanqui. Genial, ¿eh? Genial. De raza japonesa. Como hay japoneses en Chile y en diversos lugares, ¿verdad? Y en México. Y quizá más todavía en Perú, etcétera. Fukuyama escribió un libro titulado algo así como El último hombre, diciendo que ya todo lo que tenía que pasar ya ha pasado. Y que ha llegado al mundo la última era ya, la era que va a resolver todo, absolutamente todo. Y que esa era que va a resolverlo todo, absolutamente todo, es la era de los sabios yanquis y de los sabios del mundo occidental rico, que han instaurado en el mundo la buena ciencia y el buen capitalismo. Y yo me siento un poquitín, bueno, puede ser, yo no tengo nada en contra de la buena ciencia, tengo mucho a favor, no tengo nada en contra del capital, de la capacidad humana de crear, pero creo que el mundo no termina así. El libro de Fukuyama, que se debió publicar el año 98, 99, la tesis de ese libro es que la historia del mundo ha terminado porque lo que hay ahora es lo único que habrá eternamente, que lo único que podemos hacer es mejorar algún detalle, pero que estamos ya en el mejor de todos los mundos posibles y que la salvación del mundo se llama neocapitalismo liberal de los neo-Estados Unidos de América unidos con un tipo de Japón y quizá de China. Imaginaos que pactan. Y que nos dicen ahora todos tenéis que hacer lo que yo mando, sí o no. Y que encima nos implantan un chip de inteligencia artificial. Miradme todos, por favor. ¿Me han implantado un chip de inteligencia artificial? Pues no lo sé, pero me lo podrían hacer. Y me lo pueden hacer. Y tenemos medios para implantarnos un chip, no solamente un chip así interior, un marcapasos mental, sino para implantar en nuestra mente una manera de pensar. Una inteligencia artificial que nos dirija a todos. Pues bien, frente a eso, el libro de Daniel dice, va a llegar la nueva humanidad. Y esa nueva humanidad se llama Hijo de Hombre.
Pero después se complica la vida el libro de Daniel. A ver si alguno tiene tiempo cuando acabe el curso. Voy a mandarle aquí a nuestro gran jefe, el que dirige de verdad el curso, el que lleva las cosas de la... Voy a mandar más material del que pensaba, por si alguno quiere leer, que lo mande y alguno que lea. Y el que no, que lo eche en la papelera, que para eso están las papeleras. Está claro, ¿verdad? Pues bien, este reino del Hijo del Hombre se puede interpretar de dos maneras, según leas el libro de Daniel, porque las cosas se interpretan de dos maneras. Ese reino del Hijo del Hombre va a ser el reino de los ángeles buenos que van a llegar ahora y nos van a ayudar a todos y vamos a vivir en el reino angélico. Imaginaos que pasado mañana llega una invasión genialmente buena de miles de millones de ángeles buenos, de la guarda, buenos todos, no violadores de los malos de ayer de Enoc. Y vendrá el reino de los ángeles buenos y nos van a hablar al corazón y nos van a convertir y nos van a hacer vivir en gratuidad y en ternura. No solamente ángeles buenos para los niños. Yo cuando era niño tenía a la cabecera de mi cama que me puso mi madre con mi hermano, que como éramos casi de la misma edad, dormíamos en la misma cama como en todos los pueblos, ¿verdad? O en casi todos, cuando éramos pequeños. Un ángel de la guarda que nos defendía. Hoy creo que tengo ángel de la guarda, pero tengo a Dios y tengo ahí dentro algo. Estamos esperando la llegada del reino de los ángeles. Parece que normalmente el libro de Daniel dice que este mundo lo van a salvar los ángeles. No es absolutamente claro, pero yo diría que al 99% el reino que llega del Hijo del Hombre es el reino de los ángeles. Unos ángeles buenos que no van a estropear a nadie, que no van a violar mujeres, que no van a dominar el mundo, que no van a hacer guerra, que nos van a vivir de un modo angélico, hacer vivir de un modo angélico. O sea que la primera interpretación es que este reino del Hijo del Hombre es el reino de los ángeles buenos que van a cambiar este mundo. Cerrar los ojos un momentito. ¿Veis esos ángeles buenos que han llegado? Entre esos ángeles buenos se cuenta el presidente de China. No sé el nombre, se me va. Se cuenta quién. El jefe presidente judío de Ucrania, el de Rusia. Se cuenta Trump o se cuenta la que se presenta ahora de parte del Partido Demócrata que se llama Harris o algo así, ¿verdad? Kamala Harris. Cierra los ojos. O tienen que ser distintos o tengo que convertirme yo en ángel. A lo mejor está queriendo decir que nos podemos convertir en ángeles. Pero hace falta mucha fe para eso, ¿eh? Se puede hacer de nuestra raza humana tal como somos ahora. No de otros, no pensáis en otros, sino de nosotros. De mí, Javier, de ti, Rosa, de ti, Claudia, de ti, Marta, de ti, María, de ti. Se puede hacer una especie de reino de ángeles y podemos convertir este mundo en lugar de ángeles y convertir la iglesia esta en lugar de ángeles. O sea que por ahí andan las interpretaciones. Entre va a venir la nueva humanidad, hijo del hombre, esa nueva humanidad será humanidad angélica, con elementos angélicos dominantes o con elementos humanos
la humanidad se va a convertir en humanidad angélica. ¿Será Dios capaz de hacerlo? En la iglesia de mi pueblo, un artista escribió hace poco, y cuando fui a mirar lo quedé, y me dijo el cura, lo voy a borrar, déjalo, no lo borres, haz lo que quieras. Ponía, habéis tenido 2000 años para demostrar que sois los ángeles de Dios. Yo no puedo esperar ya más, porque no lo habéis logrado. Que se podía poner eso escrito. Así se escribió en el pórtico de la iglesia del pueblo. ¿Y quién lo escribió? Se podía saber quién lo escribió, pero nadie dijo a la policía que investigara, porque esa es una pregunta que nos va aquí en el fondo del corazón. Habéis tenido 2000 años o 500 años para convertir la Villa de Guadalupe en lugar de presencia de la nueva humanidad simbolizada por la mujer vestida de sol, reina de los ángeles. ¿Cuándo va a suceder este cambio? El libro del Daniel tiene el capítulo más duro y más bonito que hay, de los más bonitos que hay, para investigar cuándo va a pasar esto. Todo un capítulo dedicado, Daniel 9, a hacer cálculos. Que están muy bien hechos los cálculos. No sé si vosotras habéis hecho cálculos. Los testigos de Jehová han hecho cálculos. Los anabautistas han hecho a veces cálculos. Los mormones han hecho a veces cálculos. Cuando llegaron los españoles a América, sobre todo los franciscanos, dijeron que quedaban 2 o 3 generaciones, porque se estaba cumpliendo ya el final de los tiempos con la conversión de los mexicas, que eran un pueblo nuevo enviado por Dios. Repito, podemos hacer cálculos. En tiempo de Jesús se hacían terribles cálculos. Y en el siglo XV se hacían terribles cálculos. Los más bonitos de todos están en el capítulo 9 del libro de Daniel. 30 semanas pasarán hasta que esto suceda. Son semanas de años. Si son semanas de años, 30 semanas de años, cada semana de años tiene 7. Si multiplicáis 30 por 7, ¿cuántos son? ¿3 por 7? 21, ¿verdad? 221 años. Dentro de 221 años, punto. Pero ¿cuál es el año cero? El año cero es la conquista de Alejandro Magno. El año cero es la liberación de los judíos el 537 antes de Cristo. El año cero es el año de la liberación de Jerusalén. ¿No conocéis a nadie que tenga en la cabeza el cálculo de los años y que se dedique a descifrar cálculo de años? ¿No habéis visto películas de tendencia sobre todo protestante? Aunque las películas de ese tipo las hacen en California, ¿verdad? Y los que dirigen la industria de películas de California, si yo no lo pienso mal, son un grupo de... Bueno, hay diversos grupos, pero son sobre todo un grupo de magnates judíos que en el fondo dejan hacer las películas que ellos quieran y si no, no te dan dinero. Hay unos cuantos mexicanos que han logrado entrar en ese círculo selecto de aquellos a los que le pagan películas. Uno es, se llama Toro, no sé cómo es, ¿verdad? Y diversa gente que hace películas. Y en algunas películas se cuentan estas historias. La mayor parte de las veces se cuentan de manera imbécil. ¿Por qué se cuentan de manera imbécil? Porque los que las hacen, en el fondo, tienen ganas, aunque muchos son muy sabios,
pues de marear un poco la perdiz. Se dice marear la perdiz. A ver, hay perdices en vuestra tierra, unos animales que son como gallinas más pequeñas que andan, y aquí los sabios mareaban a la perdiz, no para matarla a tiros, sino dando vueltas y vueltas y vueltas, hasta que la perdiz se mareaba y la cogían y se la echaban a la cazuela, ¿verdad? Sé esto por una razón muy simple. Tendría que buscar papeles por ahí, ¿eh? Tenía un amigo mexicano que era amigo de un americano mexicano que se dedicaba a hacer películas, que me he olvidado el nombre, que le pidieron, que hizo una película muy interesante llamada La Cristiada, que es sobre los cristeros de México. O sea que si podéis buscar ahí, Cristiada, Cristeros, quién hizo esa película, yo lo puedo encontrar enseguida, ¿eh? Me dijo que tenía ganas y algún dinero para hacer una película sobre la rebelión de los macabeos y sobre estos temas, pero que pensaba que no le iban a dar dinero los judíos de California. Y me dijo, ¿me lees lo que tengo, el libreto? Y dije, hombre, si me dejas tiempo, yo me dedico a estas cosas, a leer, y me gustan estas cosas. Era un libreto bonito, bien hecho, pero no me convencía del todo. Yo quizá leo las cosas de manera un poco distinta, pero bueno, era muy bonito el libreto. No ha hecho la película, ¿eh? Por tanto, no le han debido pagar dinero suficiente, porque estas películas, pues, lo que manda es el señor Money, ¿verdad? El dinero. Películas donde se podían contar las 30 semanas y donde se podía hacer con mucha inteligencia el cálculo de las semanas y cuándo te va a llegar el fin del mundo. ¿Está claro? Y hay cantidad de gente que anda haciendo números, y el siglo pasado muchos grupos hicieron números, sobre todo protestantes. En el siglo XV hicieron números todos los teólogos españoles que comentaron el Apocalipsis, que hay unos 15 o 20 españoles que comentaron el Apocalipsis, que dijeron que con el descubrimiento de América y la colonización de América acababa el mundo. Y escribieron grandes comentarios al Apocalipsis diciendo cuándo iba a venir el fin del mundo. Evidentemente, estamos aquí. Por ahora no se ha cumplido, ¿verdad? Pero están de fondo esos números. Las 30 semanas de años. Es precioso ese capítulo. Lo leéis, por favor. Capítulo 9 del libro de Daniel. Quedan, he dicho 30, me he equivocado, ¿verdad? Son 70 semanas. 7 por 3, 21. No, 7 por 7, 49. Me he equivocado. Hay en otro lugar donde son 30, pero son 70 semanas. Y se dividen así, leo. 70 semanas están determinadas para que se reconstruya la ciudad, para que termine la agresión, para que llegue la justicia, para reedificar a Jerusalén. Y va contando lo que pasa en estas 70 o las 30 últimas semanas, pero depende del lugar donde aparezca esto. Si tenéis tiempo, leéis eso. Yo os mandaré mi pequeño comentario, donde digo al final que es todo precioso, pero que todo creo que debe interpretarse simbólicamente. Y acabo ahora con dos cosas. ¿Qué va a llegar al final? Hay dos formas de decir cómo llega el final. Una forma, el final viene con la restauración de Jerusalén. Por tanto, el fin del mundo es cuando Jerusalén se reconstruya, se restaure, cuando Jerusalén mande en el mundo. Un final intrajudío. Un Jerusalén que le gustaría mucho a Netanyahu y a otros judíos que quieren el final como restauración de Jerusalén y dominio de Jerusalén sobre el mundo entero, para que se acabe la transgresión, la división, el pecado,
para que se expíe la iniquidad que actualmente pesa sobre el mundo, el gran pecado. Claro, esto lo creen los buenos judíos, ¿eh? Yo no sé si Netanyahu es creyente. Es un político increíble, pero no sé si es creyente judío. Los creyentes judíos, en su mayoría, esos de los tirabuzones y compañía, no andan demasiado en la línea de Netanyahu, por lo que yo sé, ¿eh? Aunque tienen un pacto más o menos raro que nadie entiende. Para espiar la iniquidad, para instaurar en Jerusalén la justicia eterna, venciendo a todos los cananeos, a todos los sirios, a todos los enemigos de Israel. Solo se salvarán los que acepten el dominio de Israel sobre los pueblos. Ese es uno de los finales de Daniel. Final intrajudío, dominio del judaísmo sobre el mundo entero. Cuando llegue el Mesías, instaure la justicia, redima a Israel. Cuando unja el lugar santísimo. Eso de ungir el lugar santísimo lo tenemos difícil. ¿Sabéis por qué? Porque el lugar santísimo ahora en manos de quienes está. Está en manos de la vigilancia judía, pero en manos reales está de los musulmanes, que es donde está el lugar del antiguo templo. Por tanto, había que echar a todos los musulmanes, destruir la mezquita que hay ahora, el oratorio que hay ahora, precioso, la llamada mezquita de la roca, sobre la roca del antiguo templo, construir allá un templo. Hay judíos que quieren eso. Pero eso nos costaría una medio guerra mundial, ¿eh? Aunque hay muchos judíos de dentro y de fuera que están dispuestos a eso. Pero quizá los mejores judíos, con gran diferencia los mejores judíos, no quieren una restauración de esa manera de Jerusalén, del templo, del dominio de Jerusalén sobre todos los pueblos. Quieren más bien una transformación de Jerusalén en la línea de Isaías 2. Allá en Jerusalén, según Isaías 2, ¿qué va a pasar? Simbólicamente, ¿qué tiene que pasar según Isaías 2 en Jerusalén? Que vengan todos los pueblos, que traigan todas las armas y que las quemen. Todos, todas las armas atómicas, y que queden todos sin armas, americanos y rusos y judíos. Se puede ir por ahí. Y hay una cosa interesantísima que es para mí, ya con esto voy a terminar, perdóname, Padre Manuel, pero esto me emociona, porque es un tema. Seguí mirando en la visión de la noche y he aquí que vino un hijo de hombre en las nubes del cielo, llegó al anciano de días, se le presentó y al hijo del hombre se le dieron ¿qué? El dominio, el honor y la gloria, y todos los pueblos le servirán. O sea que aquí tenemos el tema de la historia, que va a venir del cielo, el Mesías, hijo de hombre, que Dios le va a dar la gloria, el reino, el poder. Tuyo es el poder y la gloria. ¿Recordáis que lo rezáis en la misa? Y reinará sobre todos los pueblos. Y voy a responder de manera dura, cuerno. Esto no es así. Porque esta es de las pocas palabras que Jesús históricamente ha dicho que no es así. ¿Dónde ha dicho Dios esto? ¿Dónde ha dicho Jesús esto?
vendrán todos los pueblos, tribus y naciones, se entregarán y recibirá el honor, el poder y la gloria triunfante. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Y esto se cumple, pero ¿cómo se cumple? Al revés. ¿Qué significa al revés? El texto de Marcos 10:45, que recoge toda la tradición cristiana, dice: el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan todos los pueblos, sino que ha venido ¿para qué? Para servir y dar la vida por todos. Es decir, según la palabra clave del Nuevo Testamento, las profecías de la Apocalíptica de Daniel hay que entenderlas bien, es decir, al revés. Lo que de verdad, de verdad, de verdad está diciendo el fondo de Daniel es que cuando venga el Hijo del Hombre, no se inclinarán todos, sino que el Hijo del Hombre vendrá a servir a todos y a dar la vida por todos y a morir por todos. Esto está en Marcos 10:45, en el lugar más solemne del Evangelio de Marcos. En uno de los tres anuncios de la pasión, que son los tres anuncios de la venida del Hijo del Hombre. Marcos 9:31, 10:31, sigue el tema. No, Marcos 8:31, 9:31, 32 y 10:31 y termina en 10:45. El Hijo del Hombre no viene a dominar, a recibir todos los reinos del mundo, sino que es Dios y viene a amar y a entregarse y a dar la vida por todos. Y eso es algo de que algunos todavía no se han enterado, ¿verdad? O no nos hemos enterado. Pero esta es la palabra más intensa de San Pablo, que aparece en dos lugares. Uno, mañana hablaré de eso, no, pasado el viernes, para terminar. En el capítulo 15 de la primera a los Corintios, cuenta San Pablo la historia y todo lo que decimos todos los cristianos, porque esta es la clave de la fe cristiana, lo que dice Pedro y todos es lo siguiente. Primero, que el Cristo triunfó. ¿Sí o no? 1 Corintios 15:3. Que el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo del Hombre, triunfó y ganó la guerra. ¿Sí o no? Pues no. Lo que dice Pablo es que el Cristo murió. O sea, que dicen que venía a ganar, pues perdió y le mataron. Y aquí nace todo el cristianismo. ¿Que al Cristo, Hijo del Hombre, le han dado el honor y la gloria? Pues sí, pero no de esta manera ganando y triunfando, sino que la gloria del Hijo del Hombre está en morir por los demás y en dar la vida por los demás. Por tanto, el comienzo de la fe cristiana es que estamos esperando que venga el reino como triunfo externo, el Hijo del Hombre de las nubes del cielo dominando sobre todas las tribus de los malos, sobre el eje del mal de por ahí, y viene el Hijo del Hombre, viene el Cristo, ¿y qué pasa? Le mataron. Este es para mí el tema clave del cristianismo, ¿no es lo que dice Nietzsche de manera más o menos infantil? Que Dios ha muerto, eso es una teoría de Nietzsche. Dios ha muerto. Dios da la vida. Y Dios vive dando la vida, muriendo por todos. Y el enviado de Dios ha muerto.
Segundo, ¿en qué otro lugar está esto? Que es la clave, la oración fundamental, cuando todas las voces callan, cuando en la iglesia hay que callar y no se oye ninguna voz, cuando dejan de sonar las campanas, cuando en nuestra liturgia antigua sonaban solo las carracas de madera, cra, cra, cra. ¿Qué canto se oye? El canto de Filipenses capítulo 2, versos 6 y siguientes. Porque el enviado de Dios, porque el Mesías de Dios, porque el Cristo, pudiendo haber venido a este mundo a triunfar y a dominar sobre los demás, vino como siervo, haciéndose siervo de todos. Y tomando figura de siervo, de esclavo, fue condenado a muerte y muerte de cruz. Por tanto, el revelador de Dios, la presencia de Dios en el mundo, no es evidentemente Atahualpa, pero tampoco Carlos V, emperador de España. El representante del mundo, de Dios, es el que da la vida por los demás. Repito esto, Daniel 7:14. Cuando venga el Hijo del Hombre se le dará todo honor, poder y gloria. Y eso es cierto, pero de otra manera. Es cierto, dando la vida por los demás. Y el poder, honor y gloria no es del que vence, sino que la verdadera autoridad, la verdadera gloria está en dar la vida por los demás. El Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino que entender bien la palabra de Daniel. Ha venido a servir y a dar la vida por muchos. Estoy haciendo un sermón, ¿verdad? Padre Manuel, dime que acabe, porque si no sigo el sermón y esto no para hasta mañana, y mañana tenemos que ver algo más. Y si queréis, si mañana andamos en serio al comenzar, el Padre Manuel, y si no yo, empiezo a ver quién tiene algo que comentar. Y el primer comentario que teníais que hacer es que esto del Evangelio está equivocado, ¿verdad que sí? Porque el Sí, Evangelio no puede ser así. Porque yo quiero un Daniel a lo duro, ¿sí o no? A lo duro que venga el Hijo del Hombre y mate a todos los malos, ¿a que sí? Y les sí. destruya. Profesor, le damos las infinitas gracias por... Ya está, esto es lo que yo quería. Gracias, Padre Manuel. Sigue y ya está cerrado, yo ya he terminado. Mañana empezamos con esto mismo otra vez, pero leyendo otros textos apocalípticos. Padre Manuel. Muy bien, profesor, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana y con ustedes nos vemos a las 3 de la tarde, por favor. Así que muchas gracias por seguirnos, por estar conectados.